tenemos algo que yo creo que ha sido clave para que se me parara la caída del cabello, para que el cabello me creciera mucho más rápido, para darle ese empujón de que comience a crecer y tú digas, ok, ya me está creciendo y eso te hace sentir mejor. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Si tú no me conoces, pues me presento, yo soy Maína y hoy estoy súper contenta porque ya miren cómo está mi cabello. ¡Yay! Si eres nuevo por aquí, yo te voy a hacer un resumen rapidito. Yo tenía mi cabello así y me lo corté así. Entonces, he estado recuperando mi cabello por un buen rato. Aparte de eso, sufro un episodio de ansiedad, se me cayó muchísimo el cabello. Y si estás viendo este video, probablemente estés pasando por alguna de estas dos razones: o un mal corte, o se te está cayendo el cabello, o también está muy maltratado y lo quieres recuperar. Quiero decirte que sí es posible recuperar tu cabello y que siga luciendo fabuloso. ¿Por qué les digo esto? Porque yo, buscando tantas alternativas para poder recuperar mi cabello, la mayoría de ellas implicaba tener que tener un cabello horrible, es decir, sin arreglármelo, y que el proceso fuera muy lento. La verdad, yo siento que mi proceso ha sido muy rápido desde el momento en que encontré los productos adecuados, las cosas que me tenía que tomar adecuadas para estimular el crecimiento de mi cabello, para reparar mi cabello, y pues quiero compartirlo con ustedes. Este video va a ser el primero de muchos en este proceso. Quiero que me acompañen en todo este camino para recuperar mi cabello, que ahorita me siento como, es que eso, o sea, el cabello es como que fuerza. Yo siento que el cabello me da como que fuerza, la energía, todo. Y quiero obviamente que ustedes también recuperen su cabello y que se sigan viendo fabulosos y fabulosas y tengamos todos un cabello espectacular. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, suelas allá abajo, clic y rapidito estás suscrito. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, que es esta que está por aquí, y en mi cuenta de Facebook, que es esta que está por aquí. Pero Maína, vamos a dejarle de dar vueltas al asunto. ¿Qué es lo que has hecho estos últimos meses? Yo creo que estos cambios que he aplicado vienen siendo como de hace 5 meses aproximadamente, y les voy a dar este resumen que espero les funcione muchísimo, tanto como a mí. No esperemos más y comencemos. Ok, como les estaba contando en la introducción, son muchísimas cosas las que he estado haciendo en todo este proceso. Yo les voy a hacer un pequeño resumen, esta es una primera parte que voy a ir modificando probablemente con el tiempo. Yo todo lo que voy probando se los voy compartiendo a ustedes, lo que a mí sí me ha funcionado. Y estas son las cosas que les voy a mostrar aquí. Cabe acotar que estas son las cosas que a mí me han funcionado y que con muchísimo cariño se lo estoy compartiendo a ustedes, porque sé lo que es estar en este proceso y quiero facilitar la tarea de toda esta búsqueda de Maína. Ya yo no sé qué hacer, tengo mi cabello demasiado dañado, se me está cayendo muchísimo, no me crece, etcétera, etcétera, que todas queremos una melena espectacular y fabulosa. Y sobre todo, si te pasó como a mí, que se te cayó el cabello por estrés o que te hicieron un mal corte, déjame decirte que te entiendo totalmente, y te aseguro que si aplicas esto te va a funcionar muchísimo, y espero que así sea. Primero vamos a comenzar con las cosas de adentro hacia afuera. Es muy importante, obviamente, tener una buena alimentación, una buena nutrición. Aparte de una buena alimentación, una buena nutrición, porque si estamos bien por dentro, lo primero en lo que se exterioriza es en nuestra piel y en nuestro cabello. Así que tenemos que tener una buena alimentación, nada de chatarra. No es que nada de chatarra, porque tampoco es que estamos haciendo dieta, pero sí tratar de consumir alimentos que te nutran, vegetales, verduras, cereales. Pero ¿cuáles son las vitaminas que yo he conseguido que me han funcionado en este proceso? Ok, la primera es magnesio. El magnesio es súper importante para tener una piel y un cabello espectacular. Es una cosa tan sencilla, pero que también nos puede ayudar muchísimo. Hay mucha gente que se toma magnesio con calcio. Según lo que yo he leído, los estudios que he leído, eso es algo como medio obsoleto. No es muy necesario, a menos de que te lo recete el médico, consumir calcio. Pero sí el magnesio. Está comprobado que la mayoría de las personas tenemos déficit de magnesio y no lo sabemos. Claro, todo esto es según lo que yo he leído y lo que a mí me ha estado funcionando. Igual les sugiero que lo consulten con su médico y que les diga lo que ustedes necesitan. Esto es lo que a mí me ha funcionado. Magnesio espectacular. Pero esta no es la única vitamina que me estoy tomando. También me estoy tomando zinc. El zinc es importantísimo. Yo les digo algo, yo sí he escuchado full del magnesio, pero no tanto del zinc. No sabía
sabía que era tan importante. Y yo tenía un rato ya consumiendo magnesio, les puedo decir que como un año, pero cuando incluí el zinc, estas dos juntas, fue como boom, espectacular. De verdad que esta combinación en la noche antes de acostarme a dormir ha sido increíble. Y no nada más estas dos son las que me tomo en la noche antes de irme a dormir. También esta, las tengo por aquí, se las voy a ir mostrando. Esta que está por aquí, que es Biotin, utilizo todos de la misma marca. Esta marca a mí me cae muy bien, no me da alergia, yo soy una persona bien alérgica y aparte de eso, bien delicada del estómago. Entonces esta marca me ha funcionado muchísimo, igual les voy a dejar abajo el link donde los puedan conseguir. Ojo, esto yo lo compro. Esto no es patrocinado, yo lo compro en Walgreens, pero siempre les dejo un link de Amazon o de algún lugar donde yo las pueda conseguir para facilitarles a ustedes la tarea en la búsqueda de estos productos. Zinc, magnesio y biotin de 10.000 microgramos, que es como yo me la estoy tomando, como la dosis más alta, es en la noche. ¿Por qué en la noche, Maína? Porque en la noche cuando nos vamos a dormir es cuando nuestro cuerpo empieza a regenerarse. Es donde comienza la regeneración celular y como no estás interrumpiendo tu absorción de nutrientes con las comidas, porque no estás comiendo, entonces tu cuerpo va a absorber de mejor manera estos nutrientes que les estás dando. Pruébalo, a lo mejor ya te lo estés tomando alguno de estos, pero pruébalo tomártelo antes de irte a dormir y ya vas a ver que va a ser un cambio muy grande. Otra cosa que me tomo también antes de irme a dormir es esto que tengo por aquí, que es colágeno. Por si no lo sabes, a partir de los 25 años todos los seres humanos empezamos a disminuir nuestra producción de colágeno, pero evidentemente a los 25 años no estamos pendientes de eso. Ahorita estoy con esta, me parece que es una cosa espectacular. Yo estaba consumiendo otro colágeno, uno que se llama Premium OT, algo así, que yo se los recomiendo a ustedes. Es muy bueno, pero sabe terrible. O sea, cada vez que yo me tomaba ese colágeno, eso era una sufrición, como el sticker de WhatsApp. Eso era una sufrición. Y este, en cambio, no sabe nada. No sabe nada. Yo se lo echo a veces al té, si te lo quieres echar al café, al smoothie que te vayas a hacer en la mañana. Epa, no sabe a nada, te lo juro. No aporta ningún sabor. Aparte se disuelve súper bien, cosa que con el otro me pasaba que tenía que estar la bebida caliente para que se pudiera disolver. En este caso, este no. Yo lo que hago es lo siguiente. En las noches, antes de irme a dormir, agarro un vaso de agua, le coloco una medida del colágeno, lo disuelvo y ese vaso es el que utilizo para tomarme el magnesio, el zinc y la biotina antes de irme a dormir. Esa es mi rutina en la noche antes de irme a la cama. Sí o sí, yo llego y me tomo mi agua con colágeno y estas vitaminas. Hay, por ejemplo, muchísimas vitaminas en el mercado que vienen multivitamínicos, dicen que son para piel, cabello y uñas. Yo particularmente no me tomo esos suplementos para mujeres porque traen vitamina A. Si bien la vitamina A es espectacular para nuestra piel y para nuestro cabello, a mí, María Andreina Torres, alias Maína Torres, me cae súper mal. Ok, ¿por qué me cae súper mal y cómo me doy cuenta que me cae mal? Porque yo en una oportunidad me la estaba tomando sola y resulta que empezaba a sangrar en medio de mi periodo. O sea, sangraba, pero no era el momento de mi periodo y pues yo no lo asocié con eso en ese momento. Lo paré porque simplemente se me olvidó, me lo dejé de tomar y lo volví a tomar. Y cuando lo volví a tomar, me volví a pasar lo mismo, tenía sangrados. Entonces me di cuenta que la vitamina A no me cae bien, me hace tener sangrados irregulares y casi todos los suplementos que son combinados traen vitamina A, porque en verdad la vitamina A es súper buena, pero a mí no me cae bien. Por eso es importante que tengan en cuenta de que estas vitaminas me caen bien a mí, pero que es importante que lo consulten con su médico. Ok, ya listo la parte que es de adentro hacia afuera. Vamos ahora con los truquitos que me han funcionado para tener el cabello así brilloso, espectacular, que cabe acotar que aquí no está secado, aquí no está planchado el cabello. Esto es natural. Miren cómo tengo el cabello y este es mi cabello natural. O sea, dígame si esto no está buenísimo. En verdad yo estoy súper contenta. Lo único que yo no sé por qué, yo no sé si a ustedes les pasa, que yo me seco todo el tiempo y así me da una apariencia mejor al cabello, es la pollina. Esta
gente aquí, yo no sé por qué, eso no se maltrata, eso crece rapidísimo. Yo no sé si soy la única que le pasa, pero epa, esta parte de aquí de la pollina a mí me crece súper rápido, o sea, mucho más rápido que el resto del cabello, y yo me la seco todo el tiempo, y esta es una parte del cabello que jamás en la vida se me maltrata. O sea, yo quisiera que como es mi pollina fuera todo el cabello, concha, pero no. Entonces toca hacer otras cosas en el resto del cabello para que no se te maltrate. Ok, Main, entonces ¿cómo haces para tener esas ondas así al descuido, naturales, sin aplicar calor, sin secarte, sin plancharte, sin rizadora? Ok, yo lo que hago, y aparte me está nutriendo el cabello al mismo tiempo que me lo arreglo, es que me lo dejo secar solo y me agarro una colita aquí para que esta parte me quede un poquito más lisa. Ya cuando yo veo que está a punto de secarse el cabello, me agarro una colita muy suave, simplemente para que esto quede así como recto. Ok, siento que ya está casi listo, y ahí me lo suelto y yo siento que ya está más estiradito aquí arriba. Después me coloco estos rizos, los clásicos, y los mojo un poquito con esta agua, que esta agua aparte no es nada más agua, sino que le coloco un poquito de crema para peinar de Olaplex que reestructura la fibra capilar. Entonces, al mismo tiempo que me va a quedar el cabello bonito, estoy aportándole más nutrientes a mi cabello para que se repare. Luego me lo suelto al cabo de 2 horas. Eso también lo pueden hacer con la cinta que yo les he mostrado, y eso va a hacer que su cabello siempre esté en constante reparación y así luzca mucho más bonito, más rápido. Otra cosa súper importante que estoy haciendo ahorita es que sí o sí, cada vez que me voy a lavar el cabello, no nada más aplico champú y acondicionador, sino que aplico baño de crema o mascarillas después de aplicarme el champú. Fijo, lo estoy haciendo en cada lavada, así sea dejármelo unos 3 minutos, lo estoy haciendo en cada, o sea, es que no me lo salto, se lo juro, no me lo salto. Me aplico el champú de manera regular y después me aplico una mascarilla. En este caso, ahorita, de eso se los mostré en otro video, les tengo un video en donde todas las mascarillas que he estado usando, los hidratantes que he estado usando, se los voy a dejar por aquí y abajo también, como esta, por ejemplo, que es súper buena, te deja el cabello súper suave. ¿Y por qué es importante que utilicemos este tipo de mascarillas en cada lavada cuando queremos recuperar el cabello? Porque esto sella la cutícula, y un cabello que está sellado, aparte de tener mejor apariencia, te va a crecer muchísimo más rápido. El cuarto cambio que tienes que hacer sí o sí en tu rutina del cabello es lavarte con agua fría, o en su defecto con agua templada, que es lo que yo hago porque yo no aguanto el agua fría. Entonces yo coloco el agua de la ducha como templadita, pero nunca caliente. Tienes que evitar todo tipo de calor, no nada más el del secador, el de la plancha, el de la rizadora, sino también el de la ducha. Si te lavas el cabello cada vez con agua muy caliente, entonces no estás haciendo nada, porque de igual forma estás sometiendo tu cabello a altas temperaturas que te lo va a seguir maltratando. Yo les voy a ser súper sincera, al principio me costaba muchísimo, y lo que hacía, es un tip que te doy por si tú tampoco aguantas, era que me lavaba el cabello en el lavamano. Se lo juro, juradito. Yo primero me lavaba el cabello en el lavamano con agua fría, para así luego meterme en la ducha y ya luego bañarme con agua calientica. Eso lo hice, se lo juro, que como por 2 meses, por cobarde, porque no quería aguantar. Hasta que después dije, no, ya, María Andreina, o sea, y ya ahora sí me lavo el cabello con agua templada en la ducha y perfecto. Me queda el cabello brillante, espectacular. En el quinto puesto tenemos algo que yo creo que ha sido clave para que se me parara la caída del cabello, para que el cabello me creciera mucho más rápido, para darle ese empujón de que comience a crecer y tú digas, ok, ya me está creciendo, y eso te hace sentir mejor. Es esto que está por aquí. Esto es unas gotas para el cabello que se llama minoxidil. Minoxidil es el componente, esta es la marca CVS, pero hay un montón de marcas. Una amiga que sufrió de alopecia areata, ella me dijo de este producto que era el que le mandaba el dermatólogo, y tiene libre venta en la farmacia. Y ella me dijo, eso es un producto que literalmente es para la alopecia, lo mandan los dermatólogos para eso, para estimular el crecimiento y que crezca no nada más rápido el que tú tienes, sino que te crezca cabello nuevo. Entonces yo dije, ok, lo voy a comenzar a probar, y investigué muchísimo acerca de este componente y dije, bueno, no pierdo nada con intentarlo, vamos a comenzarlo a probar. Eso fue como en diciembre que comencé a probar estas gotas, y la verdad es que al principio están indicadas a 2 veces
al día, que utilices las gotas 2 veces al día, y yo así la comencé a usar. Pero eso lo hice como por 2 semanas, nada más. Y inmediatamente se me paró la caída del cabello. Yo siento que eso me ayudó muchísimo, 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 la verdad, para que se me parara la caída del cabello, pero fue inmediato. Y ya después, como yo la verdad es que no sufro de alopecia, yo me revisé, puse a mi mamá que me revisara a ver si tenía algún hueco en mi cabeza, porque eso es súper importante. No tenía ningún hueco en sí, o sea, no tenía una parte grande sin nada de cabello. No, eso no me pasó, gracias a Dios. Y entonces yo dije, ok, no necesito por qué usar este producto 2 veces al día todo el tiempo, sino que empecé a disminuir su uso. Ya lo empecé a usar después una sola vez al día, y ya después empecé a disminuir los días. No me lo quité como de un día para otro. Entonces ya, por ejemplo, ahorita yo lo uso nada más como una vez a la semana, un día sí, un día no. El día antes de lavarme el cabello, en la noche me coloco las goticas, y esto lo hago unas 2-3 veces a la semana, y me ha ido increíble. No es que lo hago como lo indica 2 veces al día, porque ya siento que mi cabello dio ese empujón, ya despegó, y pues lo único que quiero es como estimular que crezca un poquito más rápido, pero no es como que necesito que me crezca más cabello nuevo. No es lo que necesito. Es una alternativa. Como todo esto les digo, consúltenlo con su dermatólogo, pero esto tiene libre venta en la farmacia, lo venden en Amazon, lo venden en muchísimos lugares. Se los voy a dejar abajo también en la descripción. Se llama Minoxidil, es el componente. En el puesto número 6 tenemos un aceite que ahorita yo lo llevo en mi cartera. O sea, yo cuando me veo que tengo el cabello así como, ay, se está colocando un poquito reseco, me lo coloco. Es aceite de argán. Yo he probado muchísimos aceites de argán, pero este aceite es una cosa de locos. Y cuando yo lo fui a buscar, no se me fue tan fácil. O sea, como que se agota muy rápido. O sea, creo que cuando llega se agota muy rápido. Este es 100% aceite de argán, puro, orgánico, espectacular. Además tiene muy buen precio. Yo lo compré en Walgreens. Es de la marca Shea Moisture. Yo les he hablado muchísimo de esta marca, que ojo, no me está patrocinando, ojalá. Es súper bueno, cuesta unos $8 aproximadamente. Yo lo compro en Walgreens o en CVS. También lo venden en Amazon, se los voy a dejar abajo también. Y este aceitico es súper denso, súper denso. ¿Por qué el aceite de argán y no los otros aceites? Porque el aceite de argán es el único aceite que tiene una molécula tan finita que es capaz de penetrar en tu cabello y repararlo. Entonces este es un aceite que tú te colocas en el cabello así seco, y aparte de darte brillo, es un poquitico porque es bien denso. También a veces lo uso como si fuera mascarilla. Antes de meterme a la ducha me coloco bastante aceite de argán y luego me lavo el cabello. Pero para así en el día a día lo que coloco es una gotica, me lo coloco en las puntas, y así estás reparando tu cabello al mismo tiempo que le estás dando un brillo que luce mucho más bonito. Este aceite es lo máximo. Y en el 7º puesto es súper importante, o sea, escuchen bien, no se peinen el cabello con el cabello mojado. Sí, así como lo escuchan. A menos de que tú tengas el cabello súper churrito, necesitas hacerlo cuando lo tengas mojado. Pero si tú estás en un proceso que quieres recuperar tu cabello, espera que él se seque un poco y ahí lo peinas bien. No quiere decir que en la ducha no lo desenredes. Yo lo que hago, por ejemplo, es que cuando estoy en la ducha y tengo la mascarilla puesta o el acondicionador, me paso mis dedos y lo desenredo en la ducha. De esa forma, cuando salgo de la ducha, ya tengo mi cabello desenredado, no tiene esos nudos tan fuertes. Espero que se seque un poco y ahí sí es cuando me lo peino. ¿Por qué tienes que esperar que se seque un poco? Porque cuando el cabello está muy maltratado, se te está cayendo muchísimo y está mojado, es el momento en donde él está más débil y donde tiende a caerse más y a romperse más. Si tú dejas que el cabello se seque, el cabello agarra más fuerza y se te va a romper muchísimo menos y se te va a caer muchísimo menos. Yo la verdad, desde que comencé a peinarme el cabello así, cuando está más seco, sí siento la diferencia de la cantidad de cabello que boto cada vez que me lo lavo. Es grandísima. O sea, ya vas a ver que si aplicas esto cuando te laves el cabello, cada vez que te laves el cabello no vas a botar tanto cabello como lo haces de costumbre. Bueno, estos son los 7 cambios que yo he venido haciendo estos últimos 5 meses y que realmente he visto un cambio en mi cabello. Espero que si ustedes lo ponen en práctica y les funcione, me lo digan abajo en los comentarios. Yo súper encantada de cada vez ayudarles más a recuperar su cabello, a sentirse mejor, a verse más fabulosas. Si les
gusta este tipo de video, déjame una manita arriba para saber que te encantó. No se te vaya a olvidar activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos y compártelo. Espero que esta sea la primera parte porque quiero ir siempre actualizándoles con las cosas que voy probando, que voy consiguiendo, que me van funcionando y así juntos nos acompañemos en este proceso de recuperar nuestro cabello. Yo creo, vamos a fijarle fecha, yo creo que para final de este año 2021, estamos a abril 21. Para finales de este año ustedes ya van a ver cómo vamos a tener el cabello, que va a estar increíblemente fabuloso y reparado, porque sí se puede lograr. Y si llegaste hasta aquí, por favor suscríbete. Los quiero muchísimo. Chao, chao.